¿Sabe usted cómo era y cómo es el amor en los tiempos de látex? Se lo vamos a decir aquí en Sexo en la Ciudad. Y el amor en los tiempos de látex, es decir, en la actualidad, y de esto nos va a hablar Irene, que yo le doy los buenos días. Nuestra sexóloga. Buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal? Es que sí, ¿no? Pues definitivamente los tiempos han cambiado. Totalmente. Y hay novedades. Claro. Y diversión. Diversión. Y fíjate, novedades que creemos que a lo mejor son totalmente siglo XXI, pero que tienen una historia más añeja de lo que imaginamos. Sí. ¿Saben en qué año se creó la primera sex shop en el mundo? Pues hace no tanto, ¿no? Fue en 1962. Estamos hablando de la década de los 60, donde empiezan ya a ver la distribución, digamos, de estos productos, y además creó la primera sex shop que hubo en el mundo, fue en Alemania, y la creó una mujer. Ah, mira, qué fue inteligente. creación de una Muchas gracias. mujer Buen que además, dato, fíjate, bueno, era una mujer, por supuesto, de vanguardia, fuera de Claro. todas las convenciones de la época, era una mujer que Tabúes. además era piloto aviadora. Ah, mira. Era piloto aviadora y ella había pilotado el último avión que pudo salir de Berlín durante la Guerra Mundial. Ella se escapó con su hijo de 2 años, estaba viuda, su marido, que también era piloto, había sido su instructor, había fallecido, y entonces ella se va a vivir su vida sola. No la dejan seguir piloteando porque la época, como una mujer, no estaba haciendo una actividad que se consideraba estrictamente de hombres, pero una mujer con una visión impresionante, y ella empieza a explorar y experimentar situaciones que implican la viudez, el estar sola, sin un compañero, y también empieza a platicar con mujeres respecto a sus vidas conyugales, y abren también el aspecto de su vida sexual, y se da cuenta que había mucha infelicidad en el tema erótico. Tal vez desde el punto de, bueno, ya murió mi esposo, ya no puedo volver a casarme, esto no está permitido, pero ¿cómo quedaba la vida sexual? ¿A partir de ahí surgió todo esto, tal vez? Bueno, también que se daba cuenta que había como muy poca comunicación sexual, que había poco conocimiento, probablemente, y esto no lo sé, habría que leer un poco más de Bete Usche. Bete Usche, que es el nombre de esta alemana, que decide empezar a explorar en la vida sexual, no solo propia, sino de sus amigas. Sí. Empieza a hablar de esto con otras mujeres y dice, algo falta aquí. Un servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad publica un libro que habla de la higiene sexual del matrimonio, de la vida matrimonial. Muy importante. Claro, un libro que, bueno, empieza a publicarse, empieza a comprarse, pero que también recibe muchas críticas. Seguramente. No, empieza a ser censurado en muchos lugares, pero finalmente ella, siendo una mujer siempre valiente, dice, bueno, no solo me quedo en el tema del libro, sino abre la primera sex shop en el mundo. En Alemania. En Alemania. Y de ahí, bueno, pues se dan cuenta que es un gran negocio. Los años 60, la liberación sexual. Uy, tú sabes la que revolución sexual. Claro. Había filas en esa sex shop. Imagínate, bueno, pero también había mucha represión. Ajá. O sea, también había mucho miedo de entrar a ese lugar y que te fueran a ver, ¿no? Los vecinos. Claro. No era un lugar como en el que fuera bien visto, sobre todo la entrada de una mujer. Pero ustedes saben que la historia, por ejemplo, de los vibradores es todavía mucho más antigua, entonces se empiezan ya a vender vibradores, algunos se tienen que conectar, ¿no? Se tienen que enchufar, eran bastante primitivos muchos de ellos, pero bueno, empieza a haber una apertura a partir de esto. Y hoy lo que yo quería platicarles es que, bueno, pues después de que esta mujer abre las posibilidades al juego erótico, ¿no? Una con pionera. estas fantasías, y porque empieza a darse cuenta de lo importante que es, por ejemplo, la lencería sensual, el masaje. Ella empieza a hablar de la sexualidad no meramente coital o reproductiva, sino el juego, lo lúdico, la parte divertida. Bueno, entonces, bueno, sabemos que se vuelve un gran negocio a nivel mundial. Pero ahora hablabas de los tiempos de látex. El amor en los tiempos de látex. Efectivamente nos llegan las infecciones de transmisión sexual y fundamentalmente en los años 80 el VIH-Sida. Sí. Entonces nos damos cuenta que el amor es muy bonito, que el sexo es muy rico, pero que también es riesgoso. Sin duda. Es. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay que difundir el uso correcto del condón. Que es No el hay único otro método. no hay otra manera de protegernos salvo la abstinencia. Sí. Y como humanos, pues que no es sabemos manera, no es forma. que eso no es posible, que eso no es real. Entonces hay que fomentar la educación sexual y el uso correcto del condón. Bueno, pues se empieza a volver como demasiado clínico. Se le ha dado ahora un giro más divertido, digamos, un giro más atractivo para que esta responsabilidad también tenga un toque pues más relajado y no nos limitemos solamente a cuidarnos. Hay de todo tipo, ¿no, Irene? Hay de sabores, de colores, de texturas, de tamaños, ¿de qué más? Exactamente. Bueno, hay hasta
con música. Ay, ¿Cómo es? no ¿Cómo? puede hasta ser. musicales, hay hasta musicales, de Mira, verdad, ¿no? sí, qué Entonces, armonioso. hay de todo, pero lo interesante es cómo se buscan los espacios Sí. para que de manera divertida podamos dar educación sexual. Responsabilidad. Entonces surgen las condonerías, Muy bien. que diríamos que son las primas formales o estudiosas de las sex shops. Muy bien. La sex shop es para la diversión sexual Y eso se la especializa condonería en condones. se especializa, fíjate que no solo en condones. Ajá, ¿en qué es más? un espacio en donde obviamente vas a encontrar condones, incluso el condón femenino que es tan complicado Sí. encontrar en una farmacia convencional o Sí. incluso en alguna sex shop. Tú vas a encontrar en las condonerías todo tipo de condones, pero también a personas preparadas quienes atienden ahí para dar información y orientación sexual. Hay, por supuesto, vibradores, hay juegos, pero es un lugar que quizá resulte menos agresivo a la vista, porque a lo mejor en una sex shop puedes encontrar algo de pornografía o llegas y te encuentras unos dildos gigantescos, ¿no? Sí. Que pueden ser agresivos a la vista. Pero en una condonería es un lugar mucho más amable, más familiar e incluso a donde pueden entrar menores de edad acompañados de Muy sus bien, padres. muy interesante. Para que vayan aprendiendo, Claro. para que vayan a saber cómo funciona y por qué es importante. Y entendiendo Eso está bueno, sí. exactamente la responsabilidad Sí. que conlleva tener relaciones sexuales. Claro. No solamente el placer, también hay consecuencias que se pueden pues, evitar. Sí, a la sex shop entras así casi, o mucha gente entra así casi escondidas, ¿no? De que no me vean con máscara, tú así, y capa como el santo. Que luego hay muchas cosas que Sí. suelen ser un poco agresivas a la vista y tal vez no sean atractivas para todo el mundo. Tal vez es por eso. Sí, entonces la condonería surge, digamos, como una respuesta a toda esa gente que siente un poco de temor o vergüenza de entrar a una sex shop, Sí. pero que quiere informarse, que quiere encontrar alternativas para divertirse de una manera saludable, informada, inteligente, ¿no? Porque cuando tenemos información podemos tomar decisiones más inteligentes. Y lo que a mí me parece padrísimo es que tú te puedes ir este fin de semana a las calles del centro de la Ciudad de México, en la calle de Regina, por ejemplo. Sí. Hay una condonería Muy en bien. donde vas con tus hijos adolescentes, va hasta la abuelita y hablamos de sexo. Sí. Creo que eso está padrísimo y Sin es duda. algo que yo vi por primera vez en Montreal aproximadamente hace unos 10 años, pero ahora, bueno, pues se ha difundido y prácticamente en todo el mundo podemos encontrar condonerías como una forma de dar educación sexual divertida, no Claro. así tan Así es. clínica o tan formal. Este es el momento de hablar. Vamos a divertirnos, vamos a la condonería y abramos el tema de la información Hay sexual. para todo gusto, para todo tipo. Claro. Creo que hay uno incluso que es como el de Darth Vader, ¿no? Porque brilla en la noche. Ah, sí, Sí, claro, sí. son Que brillan en la fosforescentes. Sí, ¿verdad? Te encuentran en la oscuridad, ahí a ver dónde te encuentras, ahí el juego de las escondidillas con tu condón fosforescente. Si quieren un día, traemos varios condones, los Pues estaría muy mostramos. bien. Sí. Porque hay que hacerlo divertido, hay que erotizar al condón y no hacerlo un enemigo, porque dicen, no se siente igual. Yo no lo uso porque como que quita la emoción, quita la parte de la sensación placentera. Sí. Y esto es mentira, la verdad que no se siente igual porque se siente la seguridad de que estás protegiéndote y te la puedes seguir pasando igual de bien. Muchos bien. años. Muchos años, por supuesto, Así es. y en salud. Y la clave que has dado, erotizar el condón, definitivamente es una opción que hay que tomar en cuenta para ser responsables y también disfrutar de la sexualidad. Irene, muchísimas gracias por traernos Gracias. este tema tan divertido además. Sí, es una buena opción para el fin de semana. Excelente. Una opción para el fin de semana.